Buen día a todos, mi nombre es Federico Laya Martínez, estudiante de la licenciatura en Pedagogía Infantil. Aprovechando el mural que tengo de fondo, quiero plantearles y mostrarles un poco lo que fue el proyecto lúdico pedagógico que se desarrolló en el curso Juego, Lúdica y Psicomotricidad, que se llamó Descubro mi cuerpo a través del juego, dirigido a niños de entre 4 y 5 años. Pero antes quiero mostrarles un poquito el espacio donde se planteaba desarrollar las actividades. Aquí tenemos la zona deportiva de la cancha, zona verde, ¿sí? Que tiene amplios espacios donde se puede realizar diversas actividades, y acá un patio central donde nos permitiría desarrollar cualquier tipo de actividad de juego o actividad práctica en el que se pueda ejercitar movimiento. Este es otro espacio que se consideró a la hora de desarrollar el proyecto, que se podría utilizar con los niños para desarrollar sus habilidades motoras. Bueno, la que les mostré era la sede principal con toda su infraestructura, ¿sí? Y aquí les muestro la sede del San Jorge, donde también se tenía proyectada la realización del proyecto. Vemos que en esta parte, en esta sede, se cuenta con un mayor espacio de zona verde, ¿sí? Que aunque no se logró trabajar presencialmente, se tiene en cuenta a futuro, ¿sí? Porque son actividades de un proyecto que no para aquí, sino que se sigue. La actividad que yo implementé fue una llamada leyendo emociones, y se preguntarán por qué hay una lectura en donde el juego es el que debe primar. Pues en parte tienen algo de razón, pero debemos recordar que las actividades lectoras en primera infancia tienen la facilidad de poder interconectarse en una actividad, y ese el propósito de esta que elaboré. Considero también que las emociones juegan un papel fundamental dentro del aprendizaje. Mediante la lectura de esta historia, se comienza primero a darle indicaciones al niño sobre el propio cuerpo, y posteriormente las emociones que se van sintiendo con cada una de las características físicas que tenemos. No todos los niños tienen las mismas habilidades, no todos los niños tienen las mismas capacidades, y por ende hay que primero motivarlos o incentivar a que exista un respeto para con los demás en cuanto a condiciones físicas, ¿sí? Entonces, antes que nada quería mostrarles las instalaciones que vimos, que se prestan maravillosamente para desarrollarlas, y, y esperemos que el próximo año la pandemia sea un poco diferente y las condiciones educativas de los niños se presten para que podamos realizarlas de la mejor manera, ¿sí? Es de saber que el juego cumple un papel fundamental en el desarrollo y de la vida en sociedad, pues se convierte en una herramienta que nos permite conocer al estudiante desde lo placentero, espontáneo y natural del juego. El proyecto primordialmente se centraba en el juego a manera de integrar los propósitos del desarrollo y el aprendizaje que deben promover la educación inicial. También se le metió, o en mi actividad se metía la literatura en forma de una lectura, que en este caso se socializó por medio de un video, para que se pudiera construir una identidad. Entonces, esa era una de las intenciones de la actividad rectora del juego. Los niños y las niñas construyen su identidad en relación con los otros, se sienten queridos y valoran positivamente pertenecer a una familia, a una cultura. Los niños y las niñas disfrutan aprender, explorar y se relacionan con el mundo para comprenderlo y construirlo. Entonces, a raíz de todo esto surgen unos objetivos generales, un objetivo general y unos específicos. El objetivo general: ofrecer espacios lúdico-pedagógicos desde los niños para que tengan la libertad de la exploración del cuerpo y la relación que tienen con el entorno que los rodea. Y unos objetivos específicos, centrando los dos primeros en la actividad que yo desarrollé. El primero, reconocer las partes del cuerpo; el segundo, respetar el cuerpo y el de sus compañeros. Todo esto después de realizar una reflexión y toda una apropiación de lo que es una habilidad motora y el desarrollo de la motricidad fina y gruesa. También teníamos la identificación del cuerpo y de su capacidad de realizar movimientos, realizar actividades que le favorezcan para su motricidad fina y realizar ejercicios para estimular su motricidad gruesa.
Aquí iniciamos la actividad con la lectura del cuento que van a encontrar a continuación. En medio de un bosque tan bonito como este, vino al mundo un arbolito. Lo primero que vio apenas se asomó curioso al cielo fue a sus compañeros, unos árboles muy altos, tan altos que la mirada no le alcanzaba para llegar hasta sus copas. Desde entonces, el arbolito quiso ser como ellos, uno entre los grandes. En su esfuerzo por elevarse, se ayudaba para que el día soñado llegara lo más pronto posible. Con sus raíces inquietas, rascaba con amor la tierra donde estaba plantado. Las abría y estiraba cuanto podía para ganar más terreno en el que pudiera apoyarse. Y llegó el momento en que el arbolito debía elevarse. Con emoción y suspirando como si fuera a volar, el arbolito se preparó para alcanzar las alturas y... ¿qué pasó? Apenas subió unos centímetros, pero el arbolito dejó de crecer. Oye, ¿qué te pasa? ¿Tan rápido se te acabó la cuerda? Le preguntó a algún árbol gigantón burlándose. Eres medio raro y parece que de ahí no vas a pasar. Le decía otro, mortificándolo. A lo mejor mi árbol es. Apenas será un arbusto. Decían entre ellos y se meneaban de la risa, moviendo sus altas ramas mientras el arbolito los oía en silencio. Sus amigos los animales, dispuestos a ayudarlo, al verlo tan afligido, armaron un plan. Todos trabajarían en equipo para garantizar que el agua, el alimento y la limpieza hicieran crecer al arbolito. Luego de una dura tarea, el arbolito quedó impecable, de buen ánimo y muy agradecido dijo: ¡a crecer, pues! Y efectivamente, el arbolito creció, pero no hacia arriba, sino hacia los lados. Las ramas se inclinaron y el tallo cedió ante el peso, alargándose en tramos retorcidos. Quedó entonces un árbol robusto, pero igual de pequeño. Además, los árboles grandes no paraban de burlarse. Eres un árbol enano y enredado. Decía uno. Árbol, no me hagas reír, que se me caen las hojas. Ni siquiera es eso, es apenas una mata. Se burlaba el de más allá. Es un matojo, jo, jo, jo. Y se reían en coro. Los amigos acudieron de nuevo en su ayuda. Un topo, muy viejo y muy sabio, propuso: lo podríamos enderezar mediante dos procedimientos simultáneos, uno aéreo y el otro terrestre. Así, los pájaros, agarrándose de las ramas, lo levantarían. Los demás, apoyándose en tierra, lo empujarían en la misma dirección. Sumando ambas fuerzas, el arbolito quedaría derecho. ¡Excelente idea! Celebraron todos. A la una, a las dos y a las tres. Los pájaros apretaron sus picos y patas a las ramas y levantaron. Los animales terrestres pusieron sus garras en su tronco torcido y empujaron. ¡Arriba! El esfuerzo fue enorme, tanto que plumas, hojas y pelos flotaron confundidos en el aire. El arbolito sintió miedo y de pronto comenzó a gritar: ¡por favor! ¡Paren! ¡Paren! ¡Van a arrancarme! ¡Paren! ¡Paren! Ordenó el topo coordinador. Un sapo, testigo de todo el alboroto, saltó para decir: ¿no les parece que ya es hora de aceptar las cosas como son? ¿Cierto? Dijo el arbolito. Esto es una misión imposible y tendré que resignarme. No es eso lo que quiero decir. Replicó el sapo. Solo digo que debemos aceptarnos como somos. De mí, por ejemplo, esos grandulones dicen que soy feo y
soy como soy, así me acepto y me aceptan mis amigos. Tal vez la madre naturaleza tuvo sus razones para hacerte así, arbolito. Vean ustedes, ni que fuera brujo el sapo. A la mañana siguiente, muy temprano, el cielo se llenó de nubes espesas y en la tarde la oscuridad lo cubrió todo. Presintiendo lo que vendría, todos los animales fueron a refugiarse lejos del bosque donde tenían sus casas. Cuando menos se pensaba, en medio de los truenos, se vino un aguacero tan fuerte que en un instante se convirtió en una terrible tormenta. Los vientos violentos huracanados se ensañaron con lo que encontraron a su paso, y en especial con los árboles, a los que movían como péndulos, y los feroces rayos, que gustaban de agarrarse de las copas altas, se chocaban contra sus copas con rabia y furia, incendiándolas. En medio del bosque destruido, solo el árbol más fuerte quedó en pie. Cuando regresaron los animales, encontraron temblando de miedo y de frío al único sobreviviente, el arbolito enano, quien por sus enormes y enredadas raíces había logrado mantenerse en pie. Apenas los vio, su estado de ánimo cambió. Comprendió que su copa frondosa y despeinada, pero viva, era ahora el único refugio para sus amigos damnificados. Con el tiempo, el árbol tuvo retoños, hijos, nietos, bisnietos y una gran descendencia. Algunos nacieron como su progenitor, torcidos y enanitos, y otros nacieron altos y rectos. Ahora todos viven felices, se aceptan como son y orgullosos muestran su árbol genealógico. Desde entonces hay allí un bello bosque de árboles en cuyas raíces, troncos, ramas, copas, flores y frutos viven en una atmósfera mágica y segura miles y miles de animales, quienes agradecidos conviven en armonía. Bueno, ese fue el texto que se utilizó, la historia que se utilizó para trabajar la actividad dentro del proyecto. Posterior a la lectura de la historia, se comenzaron a hacer preguntas de acuerdo a los personajes, de acuerdo a las emociones, de acuerdo a las partes que se iban nombrando, y se iban como acomodando o referenciando las propias. Luego de eso se podría trabajar, o de hecho se planteó trabajar con títeres o de forma representada. Los niños representaban los personajes, el que más les gustó, cómo hacía, qué hacía. Ahí íbamos involucrando el juego, ¿sí? La parte lúdica iba en esa parte, en la que el niño tuviera que desenvolver o personificar lo visto en el cuento. Y de esa forma podría desarrollar las diferentes motricidades, la fina y la gruesa, dentro de la actividad. Sí, muchas gracias.